Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a crear un bote como este mediante una técnica para crear teselas que me habéis pedido muchísimo a raíz de que en un tutorial hace años creé teselas de goma eva. Bueno, pues estas también son de goma eva, pero las aplicamos a un objeto vertical y curvado. Ahora mismo os cuento todos los detalles. Como os comentaba, las teselas son de goma eva y es que hace años subí un tutorial en el que las creaba y hacía con ellas posavasos. Claro, los posavasos son en una superficie plana, en horizontal, y entonces cuando las protegíamos era muy fácil porque no se nos escapaba el barniz, el cristal líquido o la resina que aplicásemos encima. Pero en las superficies curvadas se nos complicaba la cosa porque no podíamos hacer aquí el mosaico y protegerlo. Así que en este tutorial, por fin, después de tantos años, pues os enseño el proceso para que podáis crearlo en este tipo de objetos. Es muy fácil y muy lógico todo, aún así hay alguna diferencia también en los materiales que he utilizado. Por ejemplo, he protegido las teselas con resina en vez de con cristal líquido, pero os enseño todas las opciones que tenéis y además, por supuesto, el paso a paso para crear un recipiente como este. Veréis al final del vídeo para qué utilizo yo este bote, pero le podéis dar muchos usos, por supuesto, y no solo decorar latas como esta, sino muchísimos objetos con esta misma técnica. Así que quédate porque ahora mismo te cuento todo lo que tienes que saber para que también tú puedas crear un mosaico como este. Lo primero que debemos hacer es escoger los colores de goma eva. Este es un trabajo perfecto para aprovechar esos trocitos de este material que nos han sobrado de otros proyectos. Para cortar las teselas podemos hacerlo con tijeras o con troqueladoras. Yo utilizo estas herramientas en diseños como el mandala, que ya habéis visto, porque con ellas las formas salen perfectas y te ahorran mucho esfuerzo y tiempo, pero si no quieres comprar tantas, ya sabéis que con unas tijeras lo puedes hacer. Y si haces un mosaico con teselas irregulares, pues lo tienes mucho más fácil con las tijeras. Cuando tengas todas las teselas cortadas, vamos a pegar sobre una base plana cinta adhesiva de doble cara. Ahí vamos pegando todas las teselas. Vamos a protegerlas. Podemos hacerlo con barniz, que personalmente a mí no me convence el resultado. También podemos hacerlo con cristal líquido. Yo suelo utilizar este de DecoArt, que siempre me ha dado buen resultado. Y exactamente con cristal líquido he hecho los posavasos del otro tutorial y quedaban bien. Nos permite tener unas teselas que se pueden doblar y eso es bueno al utilizarlas sobre superficies curvas como la lata. Para que veáis más opciones y resultados en este tutorial, lo voy a hacer con resina epoxi. Como siempre, debemos mezclar los dos componentes de la resina. Sed siempre muy cuidadosos con las cantidades porque si no os puede quedar pegajosa y no endurecer bien. De todas formas, en todos los envases de resina siempre os vienen las instrucciones, así que os recomiendo que las sigáis. Es bastante sencillo. Cuando tengamos la resina bien mezclada, con el mismo palito de revolver, vamos echándola en cada tesela. Es muy importante proteger bien las teselas, ya sea con el cristal líquido como con la resina, porque la goma eva es un material muy poroso. Al fin y al cabo es espuma y al aplicar el tapajuntas, la goma eva va a absorber ese producto que se va a quedar en los poros y os quedarían las teselas medio blanquecinas y con puntitos, y sería imposible limpiarlas bien. Si veis que os salen burbujitas, le dais un segundito con un pequeño soplete, muy poco para que no se os encoja o se queme la goma eva. Y simplemente dejamos secar la resina unas 24 horas. Tengo la resina seca, así que despegamos las teselas. Este material permite adaptar muy bien las teselas a las superficies curvas, porque la capa de resina no es muy gruesa, así que se puede doblar fácilmente. Vamos ahora a decorar la lata. Yo utilizo una lata de leche en polvo porque son bastante grandes y dan mucho juego. Para pegar las teselas y que no se nos vayan resbalando, utilizo cinta de doble cara. La silicona en pistola no se adhiere muy bien a la lata, en cambio la cinta de doble cara a mí me dio muy buen resultado.
Y así vamos creando nuestro mosaico como más nos guste. Yo he hecho un mandala, cada línea del círculo es una forma y un color distinto, y así lo he completado hasta llegar a la parte superior e inferior. Lo que resulta también muy cómodo de estas teselas es que simplemente con las tijeras puedes cortarlas para adaptarlas al espacio. Si no te cabe un trozo o si sale hacia afuera, lo cortas con las tijeras y listo. Voy a hacer solo este trocito con mosaico y por el resto de la lata, igual que en las juntas de las teselas, aplico el cemento. Sobre el tapajuntas o cemento para mosaicos, os recuerdo que tenéis un vídeo súper completo hablando sobre él, que podéis encontrar en YouTube por Cemento Mosaicos, el taller de Ire. Pero también os dejo el enlace directo en la descripción de este tutorial debajo del vídeo. Allí tienes toda la información para saber cómo lo puedes encontrar, cómo aplicarlo, las opciones que tiene. Después de aplicarlo por toda la lata y dejar que repose unos 20 minutos, limpiamos la parte del mosaico con una esponja humedecida en agua y lo secamos con un paño o papel. Para mejorar la textura, solo queda lijar la parte que no tiene el mosaico con una lija de grano fino. Así nos quedará más suave. Y ya tendríamos nuestro mosaico de goma eva terminado. Este proceso lo puedes aplicar sobre un montón de objetos y recuerda que si lo haces sobre un objeto plano en horizontal puedes aplicar la resina o el cristal líquido después de pegar las teselas. Mi lata la he utilizado como portarrollos de papel de cocina, pero puedes utilizarla como jarrón o para guardar cualquier objeto, como lapicero. Y ahora te toca a ti rescatar aquellos trozos de goma eva que te han sobrado de otros trabajos y crear así tu propio diseño de mosaico. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con un me gusta y comparte este vídeo como yo lo he compartido contigo, porque tal vez a alguien que conozcas también le puede interesar este tutorial. Si no estás suscrito todavía, hazlo ya para no perderte más trabajos que puedes hacer tú mismo, y en mis redes sociales tienes más contenido DIY interesante. Por aquí te espero en el siguiente vídeo y como siempre que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!